Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a la red, a nuestra red amiga, compañera de defensoras. Muchas gracias, compañeras que están aquí en este foro. Realmente agradezco muchísimo la oportunidad que nos estamos dando para poder hablar en un espacio seguro, solidario y acuerpado entre nosotras, para poder darnos la voz, al menos validar esta voz, este sentir, estas experiencias de violencia que hemos vivido en las organizaciones, que ha sido tan desacreditado, descalificado y deslegitimado, ¿no? Nos agradezco por darnos la oportunidad de repararnos y sanarnos también a través de esta palabra compartida. Soy Mardaza, tengo estudios inconclusos de las que han mencionado, pero estoy, como dicen varias compañeras con quienes recorro la vida, muy contentas de haber experimentado muchas situaciones de vida a través de mi participación activista, política y bueno, también de las personales, ¿no? Porque creo que por ahí va mi mayor formación. Soy nieta de Claudia, hija de Marta, mamá de Silvia, Luna y Munay. Soy compañera, tengo más o menos 24 años de militancia en la izquierda latinoamericana, peruana. Soy feminista desde hace 18 años y ecologista desde hace 14. Durante los últimos 5 años desarrollé un camino militante en una organización que es de la que le voy a contar ahora. Mi participación va a ser testimonial, crítico y reflexivo, ¿no? En las líneas y preguntas que planteaba Irma como parte de este foro. Les decía que durante estos 15 años hice un camino militante, además de partidos colectivos, en una organización que nació en una universidad pública acá en Perú, como resultado de la expresión social y la lucha contra la dictadura fujimorista que vivíamos a comienzos del 2000, y fue también inspirada por los foros sociales mundiales, que por entonces eran como procesos mundiales que generaban articulaciones y fortalecimiento de los movimientos sociales contemporáneos, con principios de izquierda emancipatoria, feminista, ecologista, etcétera, ¿no? Principios que se supone inspiraban el proceso organizativo, de constitución organizativa de esta organización donde viví las violencias. Primero fui voluntaria. De estos 15 años, casi 15 años, primero fui voluntaria, luego me fui implicando cada vez más hasta llegar a puestos de coordinación en una figura de trabajo militante que a la larga entiendo ya es otra forma eh, sutil y bastante normalizada en nuestros espacios de explotación laboral. Y creo que ahí lo dejo como una cuestión para conversarlo, espero en otro momento, en otros espacios, como parte de la continuidad de este primer momento, ¿no? Pese a tener las características mencionadas, esta organización, si bien tuvo un periodo constitutivo de trabajo interno para hacer de sus bases unas bases democráticas, con el tiempo su experiencia decantó en prácticas internas de explotación laboral, de relacionamiento colonial y acrítico con las organizaciones sociales con quienes se trabajaba y particularmente con la cooperación internacional progresista, también prácticas clasistas y racistas, no solamente en la división de trabajo, bueno, y de género, no solamente en la división de trabajo, sino también en la perspectiva de acompañamiento político y prácticas particularmente patriarcales. Situaciones de poder que por más que se teorizaba y debatían en los eventos públicos y acompañamientos a organizaciones que se hacían, no se lograba encarnar, no se lograba poner en práctica real dentro de las organizaciones. Era un ambiente muy familista, ¿no? Donde había una aparente unidad, estabilidad, muy reacio el espacio, a pesar de varios intentos que hicimos, incluso varios de nosotros, bueno, diferentes personas y también momentos para reconocer y procesar conflictos. Era como si hablar de esos temas de poder eh, teníamos una intención de afectar, ¿no? O sea, de afectar a la organización. Y yo me preguntaba constantemente, y sobre todo en los últimos años, ¿cómo es posible que una organización que se dice crítica de izquierda emancipatoria, que hace educación popular, incluso educación popular feminista, investigación militante y todas esas formas tan radicales, tan emancipatorias, puedan mantener estas prácticas internas y no tener algún tipo de, no sé, llamado ético, ¿no?
no continuar, por lo menos, no de la misma manera, estas prácticas de acompañamiento y discurso público tan emancipatorios si mantenían estas contradicciones sin atenderlas, ¿no? Eso es lo que me llevó en muchos momentos antes de hacer la denuncia por violencia patriarcal, de apartarme, de pedir un espacio interno dedicado a estas contradicciones, cosa que nunca se dio. Durante años y siendo socia casi fundadora, porque no fui la que fundé, pero sí me involucré un poquito tiempo después de la fundación, traté de problematizar, pero bueno, las respuestas eran resistencias, postergaciones, no priorizaciones, porque siempre era más prioritario trabajar por los procesos políticos territoriales por fuera, ¿no? Entre otras cosas que impidieron problematizar oportuna y adecuadamente estos problemas de relacionamientos y prácticas de poder interno. Hasta que hice una denuncia por violencia de género de quien fue en ese momento mi pareja, compañero y co-socio de la organización, él sí socio fundador, una violencia que había depredado tanto mi vida, mi estado de salud, que lo experimenté casi como un cáncer terminal en ese momento, y que después de un proceso muy costoso personal por identificar yo siendo feminista, que era una violencia patriarcal que carcomía mi vida y también otros aspectos, otras dimensiones de mi vida, es que hago un pedido y una interpelación política al grupo, ya que era mi agresor creo, era en ese momento co-socio, para hacer de lo personal lo político, ¿no? Que era uno de los principios básicos de espacios como estos. Y más aún habiendo integrantes feministas, una de ellas una referente histórica a nivel nacional e internacional del feminismo latinoamericano. Sin embargo, lo que pasó durante más de 3 años desde que hice mi denuncia, desde que puse en palabra este sistema de no solo violencia, sino de dominación patriarcal dentro de esta organización militante, activista, de izquierda, incluso feminista, fue totalmente contrario a lo que esperaba, totalmente contrario a un acompañamiento, una práctica de tratar de atender estas problemáticas de poder de forma feminista. Voy a hacer ahorita, para no sé cuánto, me puedes mencionar, Estirmita, cuánto tengo, por favor, en el chat. Voy a tratar de hacer una lista de acciones sobre lo que se hizo una vez que hice esta denuncia por violencia de género, que lo hablo en términos de denuncia, pero como les digo, mi propósito era primero la interpelación para hacer un proceso interno de transformación, que a la vez me ayudara a mí en un momento de mucha afectación en diferentes dimensiones de mi vida por la violencia vivida en el hogar, a enfrentar este embate, a encontrar lazos de comunidad sorora con compañeras y compañeros para poner fin a lo que vivía en casa, pero también para transformar estas relaciones, porque yo consideraba, como considero hoy, que es muy importante la participación de las personas, sobre todo cercanas a estas historias, porque la violencia de género, la violencia patriarcal, no solo pasa por las relaciones interpersonales del agresor y la víctima. Está fundamentalmente sostenida y se erige en las relaciones alrededor de estas historias, alrededor de estos relacionamientos interpersonales. Entonces, voy a hacer, como les digo, una lista de acciones de lo que hizo la organización, que con el tiempo se convirtió en ONG, una vez que hice la denuncia, pero antes voy a detenerme brevemente en un mapeo de relacionamientos de poder, porque repito, no era un conflicto. No era un conflicto de intereses, no era un conflicto de diferencias sobre opiniones, incluso sobre temas ideológicos, aunque había diferencias fuertes ideológicas, por ejemplo, sobre el feminismo entre la compañera, esta referente muy mayor del feminismo latinoamericano y yo, porque cuestionaba un tipo de feminismo que tenía un proceso más institucional y mientras, por ejemplo, yo planteaba que los feminismos tienen que también ser reconocidos en su diversidad autonómica y también interseccional, etc. Entonces había diferencias ideológicas, pero eso no fueron la base de los conflictos.
La base de los conflictos era el poder, las relaciones de poder, y por eso voy a tratar de hacer un mapeo, ¿no? Por ejemplo, de quiénes eran los sujetos que sostenían esas estructuras de poder en la organización. Principalmente eran los 3 socios fundadores, 2 europeos y esta compañera feminista, referente histórica del feminismo latinoamericano. Ellos que se conocieron en todas las, bueno, en buena parte del proceso de los foros sociales mundiales, 2 de ellos parte integrante de la Consejo Internacional del Foro Social Mundial, y que mantuvieron desde entonces, 2000, comienzo del 2000 hasta ahora, relaciones de mucha amistad y complicidad, por la compartición de intereses y también de, creo que, formas de entender la organización política, sobre todo la organización política de izquierda. Y también, bueno, alrededor de ellos, una administradora que tenía bastantes facultades sobre el manejo económico y financiero de la institución, muy amiga de quien fue mi expareja y acusado, socio holandés de esta institución. Y otros trabajadores que en el último tiempo fueron no contratados por experiencias o perfiles afines a lo que se supone son los principios de la organización, sino por afinidades personales, que fue lo que reforzó también las acciones institucionales, no todos estaban alineados. Y bueno, redes políticas, intelectuales, de organizaciones sociales, de cooperación internacional, y ahí voy a marcar porque es importante, al menos en el caso de ONGs, activistas, derechos humanos, es importante este tipo de redes, de cooperación, de fundaciones, por ejemplo, que promueven la intelectualidad latinoamericana y otras alianzas institucionales locales. Entonces, ¿cuáles son los patrones de la dominación y la violencia patriarcal que yo viví? Porque son patrones, formas de conductas colectivas, que no, lamentablemente no lo, bueno, lo viví, pero sé que no solamente se dan en este tipo de organizaciones, se dan en partidos políticos de izquierda, se dan en movimientos sociales, en organizaciones sociales, en todas partes, ¿no? Y me pregunto, ¿qué nos diferencia de otras organizaciones que son cuestionadas supuestamente por nuestras posturas críticas desde la izquierda, el feminismo, los movimientos sociales, si tenemos casi las mismas prácticas? Y me refiero a, por ejemplo, diferentes prácticas, ejercicios de control sobre las mujeres, que al final terminamos violentadas, y en esta situación que ya poco a poco van a entender a qué nos referimos con violencia y dominación. Control porque, por ejemplo, en mi caso tenía un control por ser la pareja de la cofundadora, pero el cofundador también tenía un control, ejercía un control por tener un trabajo muy precario, casi explotación en muchos casos, en el sentido más directo de la palabra, ¿no? Y también un control moral por la supuesta militancia ejercida, ¿no? Con el constante discurso de si hago algo en contra, estaría en contra de mi compromiso militante y en contra de la organización. También tenemos como mujeres dentro de estos espacios, mujeres, yo creo que voy a centrar el hecho de ser mujeres izquierda en disidencias, ya. Poco margen de acción, generalmente nos neutralizan, sobre todo cuando develamos y cuestionamos los vínculos políticos personales que hay entre estos grupos, estructuras nucleares de poder, ¿no? Porque existe un iceberg en esta organización, hay algo que se ve y algo que no se ve. Al ser espacios familistas también se comportan como corporaciones pequeñas, como les decía, ¿no? Muy parecido a las empresas incluso familiares, ¿no? Y una vez que se devela el patrón de violencia, las acciones de violencia explícita, ¿no? Como por ejemplo hice yo esta denuncia sobre la violencia patriarcal, hay todo un conjunto de acciones que empiezan desde la negación, pasan por la manipulación y el engaño político emocional, se privatiza el problema, termino siendo yo la loca, la violenta o la responsable de querer destruir la organización, de querer dividirla, llena de un conjunto de estigmatizaciones que recae sobre nosotras, no se toca al acusado y si se mantiene relaciones para coordinar acciones sobre nosotras, ¿no? Al menos fue así mi caso, acciones de protección, incluso de respaldo que se mantienen hasta hoy. A nivel laboral hay hostigamiento laboral, en mi caso, situación que me obligó a renunciar. Nos excluyen progresivamente y eso es una de las cosas más duras que yo viví, creo que muchas compañeras con quien hablamos de estas situaciones vivimos. Nos excluyen progresivamente de procesos sociales y políticos a la que hemos entregado nuestra vida, nuestra militancia, sin ninguna razón, sin ninguna justificación, ¿no? Yo entregué 14 años a proceso de resistencia territorial,
trabajando mucho con mujeres en contextos extractivos, y cuando hice la denuncia me excluyeron sin ninguna razón. Un despojo que dolió mucho, un despojo que también me afectó tremendamente mi salud, me afectó mi vida, y de la que recién estoy recuperándome. Y este despojo incluye también las salidas, las exclusiones formales de otras organizaciones como las redes que somos parte, solo por el hecho de ya decidir no ser parte de esta historia de violencia dentro de estas organizaciones, y que suma esta historia de dolor. Ante el reclamo, y discúlpenme, voy a terminar un par de minutitos, ante el reclamo hubo una imposición, en mi caso, de supuestos tratamientos organizacionales, pero que no buscaban nuevamente tratar las relaciones de poder, las estructuras de poder, pero tampoco ni reconocer ni reparar estas historias de violencia, ¿no? Tuve que renunciar forzadamente a esa institución. Y lo que vino después fue, por último, para decir acciones para limpiar su imagen, que se mantienen hasta hoy. Ellos están pronto de publicar un libro que se llama El Diccionario de Postdesarrollo, donde hablan de alternativas civilizatorias y de transformación ante situaciones de dominación, y por supuesto también mencionan las dominaciones patriarcales, ¿no? ¿Con qué derecho, con qué autoridad moral y política pueden seguir haciendo esto? Esta organización se llama Programa Democracia y Transformación Global Tejiendo Saberes. Ha sido parte de la red latinoamericana y es parte de varias otras redes, como les digo, de educación popular, apoyada y aliada de varias instituciones críticas del activismo latinoamericano, ecologista y también de pensamiento crítico. Dos últimas ideas. Las relaciones con estas redes, las relaciones con la cooperación internacional, que es acrítica y cómplice, que cuando se le dice no hace nada, y por lo contrario, por amistades personales, mantienen financiando y apoyando y legitimando estas figuras, estas estructuras y organizaciones, son también responsables de estas violencias. Las feministas que hablan en contra de nosotras, siendo compañeras de lucha, ¿qué logran con esto? Lo que logran no solamente es el descrédito de nuestra palabra, de nuestra experiencia y nuestras vivencias de dolor, mucho de sufrimiento, de rabia también y de impotencia, sino también logran con ello que los agresores y las agresoras cómplices, como fue en mi caso, por ejemplo, en esta organización, tengan mucha capacidad de ejercer violencia y más perjuicio contra nuestras vidas y contra nuestros proyectos. Entonces, solo para terminar, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué han hecho, compañeras y compañeros? ¿Cómo han sido involucrados en esta historia de abuso y de violencia que vivimos tantas compañeras? Yo les llamo a la reflexión crítica y a que podamos tejer un proceso realmente transformador de nuestros espacios organizativos, porque no queremos cederle al dominio patriarcal ni clasista ni colonial nuestras organizaciones. Muchas gracias. Sí, creo que solo para puntualizar, porque claro, en 3 minutos no podríamos ¿no? sintetizar todo lo que pensamos que podría ser parte de estas rutas de cambio, ¿no? Yo voy a centrarme en unos puntos que creo que pueden ayudar a profundizar algunas reflexiones y por ahí pensar caminos propios también, tanto para la justicia, para la reparación, como para la transformación de las organizaciones sociales. Primero, creo que es importante, como decían también mis compañeras, que no pensemos que las violencias y no tratemos a las violencias por dominio patriarcal como conflictos. Los conflictos y utilicemos herramientas de transformación, resolución de conflictos como si se tratara una disputa por intereses, entre intereses personales. No lo son, y ya lo sabemos, ¿no? Y por eso el negar que se trata de una problemática vinculada al poder, al ejercicio de poder, para sostener este sistema de prestigio, de privilegios, como hablaba la Cris, nos impide poder atenderlo de manera coherente, de manera asertiva y de manera también transformadora. Y genera muchas, pero muchas formas de revictimización y de ampliación de la violencia. Por ejemplo, una de las formas de ampliación que no hemos tocado, bueno, tangencialmente quizá, es cuando estas denuncias o estas historias llegan a espacios más allá de las organizaciones, espacios movimentistas, espacios políticos. Mi caso personal es que esta violencia se ha ampliado cuando llegó allá, porque terminan sancionándonos doblemente, se multiplica el tipo de disciplinamiento para que nos callemos, porque es incómodo hablar de ello, porque hablar de algunas experiencias particulares dentro de este mundo de privilegios y prestigio, al final sienten como si, bueno, al tocar a algunos, al final se siente como si tocaran a todos. Y esto genera una ampliación de las, como decíamos, de las
maneras distintas que tienen para disciplinarnos, controlar y violentar para que esto no se sepa y no trascienda, ¿no? Entonces es importante para ello, volviendo a las organizaciones, creo, pensar no solamente en herramientas tipo protocolos, sino procesos permanentes de transformación que trabaje la cultura política organizacional para poder desmontar estas figuras de dominio que están muy presentes en la izquierda, figuras no solo patriarcales, sino clasistas, coloniales, estas que se tejen a través de las lealtades político-personales incluso, ¿no? Procesos constantes de reflexión permanente que también incidan en los procesos personales de cambio, porque al final somos las personas que somos y hacemos las organizaciones. Y en la medida que lo que queremos cambiar afuera no cambia a nosotras, hacia adentro de nuestras organizaciones y hacia nuestras vidas, no pasa nada. Y por lo contrario, ¿en qué se convierten esas experiencias? Solamente en trabajo, bueno, en acciones de extractivismo, de instrumentalización de las luchas, como ya lo vivimos y sabemos, ¿no? Y es lamentable que esto suceda con las luchas nuestras feministas, porque también es una instrumentalización de todo este dolor que vivimos. Es realmente muy lamentable que haya estas prácticas y estas fuertes contradicciones no abordadas. Por último, creo que es importante reconocer, al menos desde mi parte y por la conversación que tenemos con varias compañeras que hemos vivido este tipo de experiencias, que la sanación que buscamos, la sanación político-feminista, tiene otro significado, tiene otro sinónimo, y ese sinónimo es la justicia. No hay sanación sin justicia, compañeras, compañeros, hermanas. Y esa justicia que estamos construyendo, que es transformadora y reparadora y en ese sentido emancipatorio, se hace con otras, se hace entre nosotras y para nosotras. Creo que eso es importante también como tenerlo en cuenta para que no creamos tampoco moldes, recetas para todos, ¿no? Sino con estos principios ético-políticos podamos generar rutas para nosotras en diferentes casos, porque son varios, son diversas formas en las que se expresan estas violencias y dominios patriarcales dentro de las organizaciones, pero creo que es importante si avanzamos a identificar estos principios básicos. Sanación es justicia, y la justicia es sanación. Y que cada contexto también tiene sus particularidades, y dentro de estas lógicas de co-construcción, de construcción compartida, colectiva, vamos también dándole enfoques particulares, formas propias de hacer estas rutas, ¿no? Como decíamos, de sanación, de reparación, de justicia y transformación. Gracias.